Listo. Bueno, eh, les mandé, creo que hasta ayer el estudio anterior. Espero que hayan tenido oportunidad de leerlo, de escucharlo, perdón. Realmente el video que subo a Rumble a través de la plataforma de Facebook, este sí lo subí inmediatamente el mismo día. Y bueno, espero que hayan tenido oportunidad. Vamos a hacer un breve repaso. Les comentaba en el estudio pasado cómo era mi intención originalmente terminar el estudio acerca de la verdad, del subatributo de la verdad, y empezar el de la fidelidad. El estudio pasado no me fue posible, pero bueno, por la gracia de Dios estamos aquí. Y bueno, vamos a concluir, primero Dios, el estudio de Dios veraz, de la verdad de Dios, ¿ok? Hemos visto que este subatributo acerca de la verdad está referido primordialmente como una parte del atributo general del que hemos hablado, que se refiere a la verdad, a la integridad de Dios. Esta integridad que refiere al carácter de Dios al carácter, a la integridad de Dios como como un carácter perfecto, como la perfección en el carácter de Dios. Y en ese sentido, si bien no existe una palabra que podamos traducir como integridad referida a Dios, sí encontramos tres aspectos: verdadero, veraz y fiel. Gracias a todo ello es que podemos hablar de este atributo. Ya en su momento hablamos de Dios como el Dios verdadero. Empezamos a hablar de Dios veraz, en el sentido de que todo lo que Dios habla es veraz. Él es el Dios del amén, el Dios de verdad, y sus palabras son verdad. Él no miente, y como no miente, y como es santo, toda su palabra es confiable, es digna de confianza. Aquí unos pequeños ajustes, pero bueno, no se pudo. Bueno, entonces, gracias a todo ello es que podemos ver que Dios es no solo la verdad, sino la fuente de toda verdad. Toda la verdad que podamos conocer va a ser adecuada a lo que Dios ha hablado, y todo lo que se desapegue de ello va a ser mentira, o va a ser desapegado de la verdad. Vimos también que el padre de mentira es Satanás, y hablamos de cómo lleva a cabo esa mentira, cómo empezó en el Edén, y después del Edén termina, ha repetido las tentaciones, ha repetido la forma en que lleva a cabo esa tentación. Hablamos también de la naturaleza de las tentaciones como parte de toda esta caída del ser humano y la distorsión que implica toda la tentación de Satanás, toda la obra que termina siendo a través de falsas doctrinas, a través de mentiras que lo único que hacen es apartarnos de la verdad de Dios. Como todos los atributos, también referimos, después de hablar acerca de la verdad, referimos a Cristo y cómo encarna justamente ese atributo. Y en el caso de Cristo, pues básicamente Él es la encarnación de la verdad absoluta. Vimos que no solo Él vino a enseñar verdad, sino que Él mismo es la verdad. Ahora bien, después de hablar todo ello en los estudios pasados, también empezamos a hablar acerca de las consecuencias de la verdad. Y hablando de las consecuencias de la verdad, vimos que hemos de tener cuidado de adorar a Dios como Él manda. ¿Por qué? Porque Él determinó hablar. No se manifestó con imágenes, no se manifestó con figuras, sino que Él habló. Y es a través de la palabra que hemos de relacionarnos con Dios, y a través de la palabra que vamos a conocerle y cómo debemos de adorarle. Y ahora sí, en el estudio pasado hablamos que siendo el Dios de verdad y la norma de donde parte toda verdad, todo aquello que conozcamos deberá de ser medido a través de la verdad de Dios. Siendo un atributo comunicable de Dios, hemos de buscar la verdad de Dios. Estamos llamados a defender la verdad, no solo a conocerla, sino a defenderla. Y también
hemos de confiar en Dios porque si Él ha hablado verdad. Y hemos también de imitar a Dios en cuanto a que Él habla verdad, porque cuando mentimos no solo distorsionamos o deshonramos la imagen de Dios en nosotros, sino que deshonramos a su obra y a lo que Él ha hablado. Finalmente, como una penúltima consecuencia, les refería a una lista que Paul Washer pone a partir de que, siendo Dios verdad y su palabra verdad, ¿cómo hemos de responder a esa verdad? En el último estudio referimos a que debemos de estudiarla diligentemente. Pablo habla de esa diligencia en el estudio de la palabra para que la podamos usar bien. Esa diligencia habla de una persistencia ferviente en nuestro estudio, en lograr esa meta, es decir, en lograr conocer la verdad, y solo así vamos a poderla cortar rectamente. Usar correctamente o usar bien habla de un cortar rectamente. Pablo, entre otras cosas, para mantenerse, él lo que hacía era hacer tiendas, y esas tiendas las hacía con piel de cabra. Entonces, para poderlas hacer bien, algo que él tenía que hacer era cortar esas pieles rectamente, muy adecuadamente, para que embonaran y pudieran servir en la fabricación de tiendas. Y es así que usa ese término. Ese término de usar bien se usa también en la carpintería, y podemos entender como cuando un carpintero va cortando madera para poder embonarla en muebles, tiene que cortar muy rectamente. Bueno, de esa misma forma es que nosotros hemos de estudiar diligentemente para que podamos usar bien la palabra. Y les puse algunos ejemplos de cómo hay promesas que distorsionadas, no entendidas correctamente conforme a la palabra de Dios, nos pueden desalentar. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir aquí, o también pueden escribirle a mi esposa en el chat de WhatsApp. Bueno, entonces, siendo el Dios de verdad y siendo que su palabra es verdad, además de estudiar diligentemente la palabra, hemos de orar para que ese conocimiento nos venga de Dios y sea Él quien nos dé la dirección en la verdad. Es decir, solo el Espíritu de Dios nos va a poder guiar a la verdad. Acompáñenme a los Salmos 25, versículo 5. Salmos 25, versículo 5. Es un salmo de David y está orando a Dios. Fíjense lo que le pide. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Qué le está pidiendo David? Le está pidiendo que sea Dios el que le encamine en la verdad. Es decir, que con base en esa verdad que él ha hablado, sea Dios quien lo guíe. Salmo 86, 11. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Nuevamente vemos la petición del salmista, nuevamente David, pidiéndole enseñanza, dirección a Dios acerca de su camino. ¿Cómo nos lo va a mostrar? A través de la verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad, quien nos guía en este caminar en la verdad. En un mundo caído, en un mundo lleno de tinieblas, lleno de engaños, lleno incluso de mentiras que buscan distorsionar la verdad, pero más aún en que nuestro corazón, aun siendo hijos de Dios, todavía tiene pecado en él, necesitamos que sea Dios quien nos guíe. Sin duda, nosotros, por lo menos yo soy bautista reformado, pero considero igualmente hermanos a los presbiterianos reformados. Tenemos diferencias en cuanto a la teología, pero los consideramos hermanos. ¿Esas diferencias a qué atienden? No atienden a errores en la Biblia, atienden a justamente ese pecado que todavía está en nosotros como seres humanos y que
no nos permiten apreciar con toda claridad la palabra de Dios. Sin duda, hay otros que profesan ser cristianos, pero no lo son, y lo sabemos porque distorsionan la verdad, ¿sí? Pero necesitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, para que sea Él quien nos ayude y nos dirija con base en la verdad. Recordemos que la palabra de Dios, siendo obra de Dios, es espiritual y no solo vamos a llegar a ella con el entendimiento, necesitamos la obra de Dios que nos conduzca en ese conocimiento espiritual. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un ejercicio espiritual, por eso nos cuesta tanto trabajo. Es mucho más fácil estudiar teología, es mucho más fácil escuchar una predicación que realmente leer y estudiar la palabra de Dios directamente. ¿Por qué? Porque es un ejercicio más espiritual, igualmente la oración, que nos lleva a una renuncia del yo mucho más clara, mucho más fuerte. Es una lucha mucho más definida que ataca a nuestra carne. Es espiritualmente que se discierne la verdad y es espiritualmente que vamos a requerir del Espíritu Santo para que nos conduzca en esa verdad. Pero más aún debemos también entender que la sabiduría humana nos es inútil. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esos ejercicios que nosotros hacemos, en que pretendemos hacer ejercicios espirituales, meramente escuchando predicaciones o incluso leyendo la palabra o leyendo teología, si no oramos antes, vamos a distorsionar la verdad o vamos a no entender o vamos a acumular conocimientos erróneos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, con sabiduría humana. Por muy duchos que seamos en el entendimiento de textos, aun cuando tuviésemos doctorados en letras, si no es el Espíritu de Dios el que nos guía espiritualmente en esa verdad, la sabiduría humana va a ser inútil. Acompáñenme al Salmo 43:3. Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dice MacArthur acerca de este Salmo 43:3. Estas son unas vigorosas personificaciones de la guía divina. Esta luz, esta verdad, esta guía, este santo monte, esas moradas, hablan justamente de esa dirección divina que solo Dios nos puede dar en su verdad, a través de ella y para caminar en ella. La oración abre nuestro entendimiento y nos enseña la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la oración la que nos va a preparar, la que nos va a abrir el entendimiento y el corazón para recibir espiritualmente lo que Dios nos va a enseñar. Acompáñenme a Colosenses 1, versículos 9 a 14. Esta es la salutación la salutación son los primeros versículos, pero esta es la entrada a la carta que Pablo le escribe a los colosenses, a los creyentes de Colosas, que les dice cómo un maestro que él conoció, de nombre Epafras, le platicó acerca de cómo él les había compartido la verdad a estos hermanos de Colosas, pero fíjense qué es lo que hace Pablo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, acerca de que ellos habían conocido de Dios, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sin duda, como les he dicho, muchos pasajes que podríamos sacar horas y horas de estudio y de predicación. Pero, ¿a qué los quiero llamar la atención? Sabiendo Pablo acerca de que estos hermanos en Colosas habían conocido acerca de Dios por la predicación de la verdad, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Orar por ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran conocer más y más a Dios. Esa sabiduría, ese conocimiento que ya había empezado, fuera ampliado. ¿Pero cómo? A través de la oración. ¿Por qué? Porque es una obra divina, una obra de Dios, la que abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Hermanos, si son padres, oren por sus hijos, porque de nada van a servir los bibliazos, de nada van a servir la disciplina, si no está acompañado de una obra del Espíritu que haga la obra en ellos. ¿Ok? Entonces, hablando del Dios de verdad y de su palabra, la verdad, ya vimos que hemos de estudiar la palabra, hemos de orar para conocerla espiritualmente. Y tercero, debemos adorar a Dios y darle gracias por su verdad. Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué es lo que hace el salmista? Está adorando, está alabando a Dios, dándole gracias, admirando la majestuosidad de Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, pero también por su verdad. Hemos de adorar a Dios, hemos de alabar a Dios por la verdad que Él ha hablado, por la verdad que Él nos comparte. Salmo 138, 2. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios, cuando empezamos a hablar acerca de los atributos de Dios, les explicaba que básicamente la gloria de Dios son todos sus atributos, y todos sus atributos están perfectamente equilibrados, aunque Él soberanamente los usa. Pero fíjense cómo este salmo alaba a Dios, porque Dios ha mostrado todos esos atributos y ha engrandecido, ha magnificado, ha mostrado que su palabra es verdad y más grande que todas las cosas, más grande que toda la creación. Es Dios el objeto de nuestra adoración. Debe de ser Dios el objeto de nuestra adoración, y para eso les recomiendo leer en el Salmo 115, donde empezamos, el contraste que hace el salmista entre el Dios de verdad, el Dios verdadero, y los ídolos. Es entonces, siendo el Dios de verdad quien es digno de ser adorado, es como Él define que debemos de adorarlo. Es decir, en otras ocasiones hemos hablado del ejemplo que aparece en Números acerca del fuego extraño que los hijos de Aarón llevaron a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no le mandó. Pero es Dios quien es el objeto de la adoración, y no el hombre quien va a definir cómo, cuándo, con qué medios hemos de adorarle. No el hombre, no con imágenes, no con rituales que Dios no ha mandado. ¿Queda claro? En el Salmo 138 vemos que su nombre lo conocemos conforme a su verdad. Fíjense, volvamos al Salmo 138, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad,
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si ponemos atención a lo que el salmista está diciendo, es que justamente es a través de su palabra, la que ha engrandecido sobre todas las cosas, que puede percibir su nombre, su misericordia, su fidelidad, sus atributos. Y es con base en esa verdad que va a poder adorar en espíritu y verdad. Steve Lawson refiere a que así como sea tan profunda nuestra teología, será profunda nuestra adoración. Sin teología vamos a meramente adorar a un Dios falso o a un Dios totalmente distorsionado por nuestros pecados, por nuestro entendimiento humano. Una teología superficial siempre llevará a cabo una adoración superficial. Nuevamente, vamos a la siguiente consecuencia. No solo estudiar la palabra, orar para obtener esa verdad, para que Dios abra nuestro entendimiento, adorar a Dios y darle gracias por su verdad. Debemos vivir ante Dios y adorar a Dios en verdad. Juan 4, versículos 23 y 24. Juan 4, versículos 23 y 24. En otras ocasiones, en otros atributos, principalmente si no me equivoco en el atributo acerca de Dios es espíritu, hablamos de este pasaje, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Dice, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuevamente, no es como queremos, no es como nosotros entendemos, es con base en la verdad. La verdadera adoración se da cuando el Espíritu Santo activa el espíritu humano con la palabra de Dios. Este es el comentario que lo encontramos en la Biblia de la Herencia Reformada acerca de estos versículos. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, va a usar la palabra de Dios, la palabra de verdad, para despertar en nosotros ese entendimiento del verdadero Dios y, consecuentemente, hemos de adorarle. Y adorarle de verdad, como Él lo ha mandado, en santidad, con un corazón verdaderamente dispuesto a buscarle, como dice el salmista, buscarle de veras, buscarle de corazón. Vimos que la oración abre el entendimiento y nos enseña la voluntad de Dios para nuestra vida, pero es la sabiduría basada en su palabra la que nos va a indicar cómo vivir. Es decir, primero, Dios abre nuestro entendimiento. Dios nos abre el corazón a su verdad. Con esa verdad es que nosotros vamos a conocer a ese Dios. Pero esa sabiduría que está basada en la verdad nos va a llevar a cómo vivir. Acompáñenme nuevamente a Colosenses 1, versículo 4. Chiquita, por favor. Colosenses 1, versículo 9, perdón. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la adoración no son los domingos, no es el devocional familiar. La verdadera adoración es toda nuestra vida. Si hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, hemos de conocerle para saber a quién adoramos, para saber qué es lo que espera de cómo adorarle, pero nuestra propia vida deberá de ser una adoración viva, en verdad y en espíritu. Viene la oración que abre nuestro entendimiento, el entendimiento llega a nuestro corazón y del corazón es de donde viene una vida transformada que le agrada y que se convierte en una adoración verdadera. ¿Queda claro? Es a través de la palabra que también Dios
nos va a purificar, nos va a mostrar la pecaminosidad en nuestros corazones. Salmo 51:6. Este salmo, también lo hemos comentado en otras ocasiones, lo escribe David derivado de la confrontación que Natán le hace acerca de su pecado por haber fornicado con Betsabé. Dios confronta a David a través de Natán. David se arrepiente, se va al suelo y clama. Y entre otras cosas dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que sucede? Vemos cómo aquí el Dios de verdad, que ama la verdad, confronta a David con su pecado. En lo íntimo, en esa oración, en ese dedicar y adorar a Dios, su vida, su corazón, Dios le muestra, le abre el entendimiento, le da sabiduría y le hace ver cómo Él es pecador. Es el Espíritu Santo el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Pero partimos de la verdad. Es la verdad la que nos va a guiar. Hace no mucho les enviaba una reflexión, si no me equivoco, no es cierto, la publiqué nada más, de cómo el pueblo de Dios tuvo la verdad no para ser salvos. Es decir, la ley de Dios no le fue dada al pueblo para que fueran salvos, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. La ley se las dio Dios para mostrarle su pecado y mostrarle la necesidad que tiene el pueblo de Dios de la gracia de Dios. ¿Sí me explico? De la misma forma, hoy por hoy, la palabra de Dios nos va a mostrar nuestra pecaminosidad y así nos va a mostrar la necesidad que tenemos de Cristo para salvación y la necesidad que tenemos de Dios para todos los días poder caminar en verdad. Proverbios 3, versículos 1 a 3. Proverbios 3, versículos 1 a 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En la medida que nosotros guardemos esa verdad, oremos, perseveremos en estudiar, en conocer la verdad, y así poco a poco la obra del Espíritu Santo vaya guardando la verdad en nuestros corazones, en esa medida así podremos ir viviendo una vida más conforme agrada a Dios. Lo leímos en Juan 4, 23 y 24. La adoración verdadera es una vida completa y es una vida completa basada en la verdad. ¿Queda claro? Siguiente consecuencia derivado de la verdad de Dios. Debemos andar en la verdad y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. Vamos a leer 3 versículos de diferentes partes de la Biblia para poder explicar este punto. Salmo 26, 3. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Segunda de Juan 4. Segunda de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Vemos primero en el salmista esa actitud del corazón de un hijo de Dios que busca vivir con base en la verdad. Busca agradar a Dios viviendo en la verdad, como lo vimos en la consecuencia anterior. Pero también vemos al apóstol Juan regocijándose en que esa verdad que les había enseñado a los destinatarios de las cartas y a sus hijos o a sus conocidos
que habían recibido también esa verdad, andar en la verdad. La palabra nos va a guiar para andar, vivir, pensar, hablar y actitudes continuas conforme a la verdad. Pero también hemos de regocijarnos, como lo hizo el apóstol, con otros que también anden en la verdad. Dice MacArthur, aquellos que andan, o sea, se conducen en la verdad, que profesan, que creen esa verdad, tienen integridad y no hay diferencia entre lo que profesan y lo que viven. Lo hemos platicado en otras ocasiones. No se trata de vivir perfectamente porque no podemos, es una realidad. Pero sí hemos de dirigir nuestras vidas hacia esa integridad. Si realmente somos creyentes, el Espíritu de Dios nos va a corregir de aquellas conductas que estén mal en nuestro corazón. Y con el caminar, con el tiempo, poco a poco esa integridad se irá mostrando más entre lo que profesamos y lo que vivimos. ¿Vamos claros? Siguiente consecuencia. Ya vimos cómo debemos estudiar la verdad, orar para recibir esa verdad, adorar a Dios y darle gracias por su verdad, vivir ante Dios y adorar a Dios en verdad, andar en la verdad y regocijarnos en la verdad. Pero algo más, hemos de compartir la verdad de Dios con otros y orar para que crezcan en la verdad. ¿Vieron cómo Pablo en Colosenses oró por aquellos de quienes sabía que andaban en la verdad? Bueno, nosotros hemos de hacer lo mismo por otros. Pero también hemos de compartir la verdad. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 40, 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Una característica de aquellos que no solo han conocido la verdad acá en el intelecto, sino que esa verdad ha bajado a su corazón, es que van a dar a conocer a otros a Dios. El conocer a Dios nos impulsa a proclamarlo. Muchas veces, tristemente, pasa el tiempo y se nos hace algo ordinario, se nos llega a dar pena. Pero la realidad es que siendo hijos de Dios, viviendo en la verdad, vamos a recibir ese impulso del Espíritu Santo para que otros también conozcan. Sería algo muy egoísta el no compartir la verdad con otros. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Vamos a leer desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Con mansedumbre. Decía algún predicador, hablamos de la doctrina de las doctrinas de la gracia, pero ¿lo hacemos con gracia? Lo traigo a colación porque, sin duda, por la gracia de Dios tenemos la verdad en nuestras manos. Por la gracia de Dios esa verdad llega a nuestros corazones. Pero muchas veces olvidamos esa gracia y se los dice a alguien que qué bárbaro, cómo me he peleado, cómo ha tardado en llegar este versículo a mi corazón. Solo la gracia de Dios y la constante comunión con Dios nos va a ayudar a verdaderamente proclamar la verdad con mansedumbre. Hay algo que le llaman los Cage Stage Calvinists, o
calvinistas en estado de jaula. Muchas veces cuando somos, por la gracia de Dios, confrontados o enfrentados a la doctrina reformada, nos volvemos como perros salvajes queriendo defender esa verdad y calificando a todos de herejes. No son trigos, son espigas y cosas por el estilo. Pero eso es una señal de inmadurez. Oremos, crezcamos en gracia y pidamos gracia para poder proclamar esa verdad. Pero algo que debemos tener muy en claro es que si hoy estamos todavía en esta tierra, es para hacer la obra de Dios. Romanos 10, versículos 14 a 17. Romanos 10, versículos 14 a 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin duda esto es algo que debemos de tener en nuestro corazón, primero para nuestras propias vidas, cuando estamos fallando en la fe, cuando tenemos dudas, cuando tenemos luchas, es la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, ¿cuántos hay afuera que no han oído? ¿Cuántos falsos cristianos que creen en mentiras, que creen en promesas falsas, que necesitan la verdad de Dios? Si hemos conocido a Dios, habremos de proclamarle. ¿Ok? Entonces, repito, siendo el Dios de verdad y su palabra la verdad, hemos de estudiar la palabra, orar para que Dios nos abra el entendimiento y nos dé dirección con base en la verdad, adorar a Dios y darle gracias por su verdad, vivir ante Dios y adorar a Dios en verdad, andar en la verdad y regocijarnos con otros que hacen lo mismo, y compartir la verdad de Dios con otros para orar para que crezcan en la verdad. Siendo la verdad, no tenemos más que una alternativa: creer la verdad o volvernos necios. Efesios 4, versículos 9 a 16. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Hemos de crecer en la verdad. Es la palabra de verdad que nos va a mostrar al Dios de verdad, a quien Él envió para salvarnos y quien ha ordenado todo para que a través de esa verdad crezcamos. Ya lo vimos, Cristo es la cabeza de la iglesia, y así como lo explica aquí, todas esas partes, toda esa iglesia está armada. Sin duda,
no podemos caer en el extremo de la Iglesia católico romana que defiende la sola Iglesia o sola Eclesia. No. No podemos, la Iglesia no está apoderada de la salvación. Pero es en esa comunión, en ese vivir continuamente en hermanos que conocen la verdad, que compartimos la verdad y que Dios trabaja el amor para perdonar a unos a otros y va conformándonos con base en esa verdad y crecemos espiritualmente. Es para eso que Cristo levantó los ministerios. ¿Vamos claros? Cierro este subatributo con una frase de Thomas Watson. Dios es prima veritas, es latín para decir la verdad primera, el modelo y prototipo de la verdad. No hay nada verdadero sino lo que está en Dios o viene de Él. El Dios de verdad ha hablado la verdad y si hemos de buscar la verdad, busquemos al Dios de verdad. ¿Ok? Voy a empezar el subatributo de la fidelidad porque ya van 2 que les anuncio que vamos a empezar fidelidad y pues hay que cumplir, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final del estudio. Todavía me quedan unos 4 minutos. Entonces, vamos a este subatributo. La integridad de Dios habla del carácter de Dios, esa perfección en su carácter. El Dios verdadero, el Dios veraz y el Dios fiel o la fidelidad de Dios. Dios es fiel y como Dios es fiel, Él siempre cumple todas sus promesas. Hablando de estos atributos o de los atributos, uno de los libros que he usado es el libro de Tozer, El conocimiento de Dios, si no me equivoco. Él siempre usa o pone algunos versículos al inicio de cada capítulo que hablan acerca del atributo del que va a hablar. Y en este caso, ahorita solo los voy a leer, pero si Dios quiere, lo que vamos a hacer es que a lo largo de este desarrollo de este subatributo, vamos a ir conociendo o explicando en alguna medida todos ellos. Sé que la mayoría de nosotros tenemos Reina Valera, vamos ahí. Salmo 89. Ahorita se los voy a leer en otra versión. Salmo 89. Versículos 1 y 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, tu fidelidad te rodea. Versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Se los leo, porque insisto, esa es la versión que tenemos. Pero Tozer lo cita, o por lo menos el traductor, de la Biblia de las Américas. Se parecen mucho, pero hablan de la fidelidad de Dios. Versículos 1 y 2. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Versículo 24. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. La fidelidad de Dios es un atributo precioso para los hijos de Dios. Pero vamos a ver otro aspecto en su momento acerca de la fidelidad de Dios y que ya empecé a enumerar al hablar, o enunciar, al hablar de la verdad de Dios y acerca de las promesas de Dios. Dejo el preámbulo de este atributo con una frase de Tozer. La fidelidad es ese atributo en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Dios
nunca cesará de ser lo que es y quién es. Es gracias a esa fidelidad que si han acudido conmigo a otros estudios acerca de la inmutabilidad, acerca de la soberanía, acerca de otros atributos de Dios, van muy de la mano. Pero es gracias a esa fidelidad que Dios nunca se aparta o actúa fuera de lo que Él ha hablado. Es gracias a Él, a esa fidelidad, que Él es lo que es y quién es. Él nunca va a dejar de ser lo que es. Él nunca va a dejar de cumplir lo que ha prometido. Él va a ser fiel hasta el final, hasta toda la eternidad. ¿Vamos claros? Ahí dejamos el estudio de hoy. Déjenme detener las grabaciones.